Buenos días, queridos amigos y hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto. Hoy día 18 de mayo del 2025. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestros mensajes de edificación y de salvación en el Evangelio según San Juan. Y vamos a tener la lectura del verso 25 al 52. Acompáñenme una palabra de oración para pedir que nuestro Dios nos asista en esta mañana, para que Él pueda darnos entendimiento, pueda darnos también la palabra precisa, la que sea necesaria para todas las personas que están conectándose y que se van a conectar o van a ver este video posteriormente, también cuando nosotros lo coloquemos en nuestro canal de YouTube. Así que usted ya sabe, si usted quiere compartir algún mensaje, alguna enseñanza que nosotros estamos dando por este medio, usted puede entrar a nuestro canal de YouTube en Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto, en YouTube. Ahí usted puede encontrar todos los mensajes que nosotros estamos publicando. Bien, vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, porque nos permite, Señor, una vez más poder compartir tu poderosa palabra. Señor, sé tú quitando todo impedimento. Padre, todo plan, toda estrategia del diablo es derribada en el nombre de Jesús en esta hora. Padre, todo espíritu que esté causando influencia negativa en la mente de las personas sea arrancado en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu, Señor, de religiosidad, todo espíritu de error, Señor, sea quitado de las mentes y de los corazones, para que les pueda resplandecer la luz de tu evangelio, del evangelio de la gloria de Cristo Jesús, y puedan tener un encuentro personal con el Dios vivo y verdadero a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Padre, te damos a ti toda la gloria. Y Señor, mientras estamos compartiendo tu palabra, sé tú extendiendo tu mano, Señor, para sanidades, milagros, prodigios. Señor, sé tú trayendo provisión para cada persona que la necesite. Padre, nos ponemos en tus manos y, Señor, te lo pedimos en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, nombre bendito, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, en esta mañana les animamos a tener una Biblia en físico siempre cerca, un cuaderno de notas para poder tomar nota de todo aquello que el Señor llame la atención, que el Señor le muestre, le hable en su espíritu, para que usted luego continúe edificándose, pueda seguir creciendo en su vida espiritual. Bien, así que si tiene una Biblia ahí, ábrala en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, y vamos a leer del verso 25 al 52. 7, verso 25 al 52. Y si ya está usted ahí, ya se encuentra, o si no, ya tomó nota y luego lo va buscando con paciencia. Vamos a leer, dice así. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo:
todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Bien, estábamos viendo hace 2 semanas, porque la semana pasada no pudimos estar por este medio, y estábamos viendo de que Jesús se encontraba ya participando de la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy importante dentro del calendario judío. Y Jesús, como habíamos visto en esa oportunidad, no fue desde los primeros días de esta fiesta. Dice la Escritura, este mismo pasaje de Juan, en el capítulo 7, ¿no? Al él hablar con sus hermanos, él luego sube a esta fiesta de manera encubierta, dice, a la mitad de la fiesta. Entonces, ahí es donde Jesús asiste a esta fiesta de los tabernáculos. Y como decimos, es una fiesta importante. Ahora, aquí estamos viendo que Jesús está entrando también, como siempre, en controversias con los religiosos. Siempre las controversias de Jesús fue contra los religiosos de su tiempo. Y lo sigue siendo ahora también para nosotros. Las controversias que vamos a tener por causa de nuestra fe, al compartir el Evangelio, al tratar de enseñar a la gente lo que es realmente el propósito de Dios, amados amigos y hermanos, siempre la controversia va a ser más que todo con aquellos que tienen una posición religiosa, que creen que ellos tienen la razón, que ellos creen que su religión es la verdadera. Bueno, todo el mundo piensa que su religión es la verdadera, pero nosotros tenemos que ver realmente cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios dice en su palabra, porque su palabra es la única revelación de la persona de Dios, del carácter de Dios, del plan de Dios. Sea la Biblia que usted
tenga en sus manos, la versión que usted maneje. Ahí puede ser la versión de las ediciones paulinas que usan mayormente los católicos. Use esa Biblia para usted seguirnos en la lectura, para usted también indagar y conocer más de Dios. No se deje llevar por lo que dicen o por lo que otros piensan. Muchas veces repetimos lo que nos han transmitido de manera oral, como tradición, nuestros padres, nuestros amigos, que de repente nosotros creemos o que conocemos que tienen más conocimiento que nosotros con respecto a estas situaciones, a estos temas. Pero en estos casos que son vitales, de gran importancia, y donde está en juego nuestra eternidad, el destino eterno de todo ser humano, tenemos que estar seguros si es que lo que nosotros supuestamente estamos afirmando o decimos creer es lo que está fundamentado en la palabra de Dios. Y eso es lo que siempre exhortamos. A veces tengo alguna serie de discusiones con algún grupo de personas que forman parte de mi entorno y que no conocen al Señor. Y trato de ilustrarles, trato de enseñarles, les pongo datos históricos, les pongo también datos, versículos bíblicos para que ellos mismos indaguen, pero a rajatabla. Dicen, esta es tu posición, esto es así, esto es así, pero no verifican, no se cercioran, no investigan. Y hermanos, amigos, hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida, y ciertamente que lo es, porque muchas veces tratamos de defender lo indefendible. Y así que por eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo porque nuestro destino eterno está en juego. Hermanos, amigos, cuando partimos de este mundo ya no hay vuelta atrás. Por eso tenemos que estar seguros de cómo nosotros estamos enrumbándonos a ese fin inexorable, porque que vamos a llegar todos a ese momento es de todas maneras impostergable. La Biblia nos dice que un día estaremos delante de Dios y cada uno tendremos que dar cuenta. Así que mejor es que vayamos enterándonos de cómo son los requisitos, de qué es lo que Dios nos demanda, para nosotros en ese día no ser hallados faltos. ¿Ok? Entonces Jesús se encontraba en la fiesta de los tabernáculos. Él subió unos días después, dice, a la mitad de la fiesta, ¿no? Entonces, por eso que Jesús, ahora estamos continuando con este relato, ¿ok? Pero vamos a ilustrar un poco con respecto a la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era esta fiesta? Muchas veces estamos leyendo aquí en Juan y vemos, como hemos visto aquí, ¿no? Como hemos leído, de que Jesús es el último el último día, el más importante de la fiesta. Entonces vamos a ver cómo se desarrollaba esta fiesta de los tabernáculos. Usted puede encontrarlo en el libro de Levítico, en el capítulo 23, básicamente en el versículo 39 al 44. Se relata más o menos cómo era la liturgia, cómo se llevaba a cabo esta fiesta, cómo se desenvolvía, porque eran varios días, eran una fiesta que duraba 7 días. Bien, entonces la fiesta de los tabernáculos, conocida también como Sukkot, era una de las fiestas más importantes en el calendario hebreo en los tiempos bíblicos. Era una celebración de 7 días que se llevaba a cabo en otoño, después de la cosecha. Eso es muy importante, ese dato. Siempre tiene algo que ver con el plano natural, pero que luego también tiene, digamos, una incidencia en el plano espiritual. Eso es muy, muy importante. Entonces, para ver cómo Dios actúa, ¿no? Moviéndose, dándonos una ilustración en el plano natural para que nuestros sentidos naturales puedan captar eso, pero después vemos también un paralelismo en el aspecto
espiritual y que se da también en nuestras vidas porque somos seres espirituales. Entonces, ¿cómo se desenvolvía esto? Durante la fiesta los judíos construían pequeñas cabañas o tabernáculos, Sukkot, para recordar el periodo en que los israelitas vivieron en el desierto después de la salida de Egipto. ¿Okay? Se ofrecían sacrificios y ofrendas en el templo en Jerusalén, incluyendo holocaustos, ofrendas de paz y ofrendas de gratitud. La fiesta era un tiempo de gran regocijo y celebración con música, danza y festividades. Así se desenvolvía entonces todo este tiempo de celebración. Ahora, esto es lo que vamos a ver hoy en este relato. En el último día de la fiesta, llamado Shemini Atzeret, ¿no?, que significa octavo día de asamblea, era un día de gran importancia en el que se celebraba la conclusión de la fiesta y se pedía la lluvia para la próxima cosecha. ¿Ok? Era un tiempo de celebración, un tiempo de gratitud, ¿no? Como hemos visto, se celebraba 7 días y se llevaba a cabo en otoño después de la cosecha. Pero al terminar el último día, ellos como que presentaban su gratitud, pero también una petición de que el próximo año hubiera la lluvia suficiente para fertilizar los campos y tener una buena o mejor cosecha que la anterior. Aquí vemos que ellos eran conscientes de su situación, de la situación de que Israel era una tierra, era un desierto realmente, pero a la vez, si podía tener los elementos necesarios, se convertía en lo que Dios había declarado para ellos antes de la conquista. Una tierra donde fluía, donde va a fluir leche y miel. Ahora, miren hermanos, si nosotros pudiéramos, bueno, yo no he visitado Israel, pero hay muchos kibutz, hay lugares donde hay cultivos que antes eran desierto y ellos han desarrollado, es conocido el riego por goteo, se ha implantado también en algunas regiones aquí en Perú usando esa técnica y ha tenido muy buenos resultados. Entonces ellos son expertos. Al ver esa necesidad, Dios les ha dado sabiduría y capacidad para poder convertir realmente ese desierto en una tierra donde fluye leche y miel. Hay toda una serie de frutos que ellos exportan a otras ciudades vecinas y en Europa, siendo Israel un pequeño país en medio de un desierto. Entonces ellos veían la importancia de lo que se conoce para ellos como la lluvia temprana y la lluvia tardía, que tiene un paralelismo también en el aspecto espiritual, ¿ok? Y que en algún momento vamos a ampliar un poquito más de eso, pero para más o menos darle un adelanto, la lluvia temprana lo que produjo una cosecha de almas, el nacimiento de la iglesia cristiana apostólica se dio en el día de Pentecostés. Esa fue la lluvia temprana. Pero también en el plano natural hay una lluvia tardía, que es la que fortifica los embrios y impulsan para que haya una cosecha abundante y copiosa, ¿no? Entonces, para eso se necesita la lluvia tardía. Y la lluvia tardía va a ser, si hablamos en términos espirituales, el derramamiento final del Espíritu Santo, porque realmente es necesario que eso suceda para esa cosecha grande, esa cosecha mundial, hablando espiritualmente, que va a completar el número que solamente Dios sabe de salvos en la iglesia no judía, es decir, de los gentiles, el tiempo de los gentiles, y luego
vendrá el Señor por su iglesia, como dice Tesalonicenses, vendrá el rapto de la iglesia. Ahora, todavía no se está dando esto, aunque hay pequeños indicios de avivamiento en diferentes partes del mundo. Hay lugares donde Dios está obrando, se está manifestando. En el mundo musulmán inclusive, Jesús mismo se está presentando en persona. Hay muchos testimonios y muchos musulmanes se están convirtiendo. Pero estos son solamente las primeras gotitas. Es la garúa inicial antes de esa lluvia torrencial del Espíritu. Porque va a haber como una especie de diluvio, pero en el plano espiritual. Porque toda la tierra será llena del conocimiento del Señor. Así que tenemos que estar preparados. Tenemos que empezar a estar atentos a todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Amados amigos, hermanos, tenemos que estar conectados con el Espíritu. El Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia llena del Espíritu Santo, que se va a mover en el evangelismo, en el discipulado, en las misiones, porque el Señor viene por una cosecha abundante. Así que siempre hay un paralelismo, pero ellos eran conscientes de la importancia del agua. Y qué tremendo, porque uno de los simbolismos de la palabra es justamente el agua. Y sabemos que sin el agua no hay vida en ningún lugar. La ausencia de agua trae muerte, trae sequedad, no trae fruto. Entonces es importante el agua. Por eso que ellos pedían, al terminar al haber recibido la cosecha y empezar un nuevo periodo, ¿no?, de cultivo, de sembrar, de preparar la tierra, de hacer el barbecho, como se dice en términos de agricultura. Ellos entonces, al conocer el ambiente, ¿no?, desértico, ellos clamaban, pedían, rogaban a Dios por esa próxima lluvia que les ayudaría a tener una excelente cosecha. Entonces así se desenvolvía esta fiesta. Entonces era un día este último día era un día de gran importancia, en el que se celebraba la conclusión de la fiesta y se pedía la lluvia para la próxima cosecha. Entonces se ofrecían ofrendas y oraciones especiales en el templo, se leía la Torá en la sinagoga. En algunos rituales que estaban comprendidos en esta fiesta, se derramaba agua en el altar del templo, simbolizando la petición de lluvia y la bendición de Dios. Entonces, esta fiesta era importante para los judíos, porque la fiesta de los tabernáculos era un tiempo de agradecimiento por la cosecha y la provisión de Dios. La fiesta recordaba la historia de Israel y la protección de Dios durante su viaje por el desierto. La fiesta también celebraba la presencia de Dios en la vida de su pueblo y su protección y bendición. Muy interesante esto. La fiesta también celebraba la presencia de Dios en la vida de su pueblo y su protección y bendición. ¿Por qué? Porque el Señor, mientras ellos salieron de Egipto, recibió Moisés en el monte, en la revelación, el diseño del tabernáculo de reunión, donde Dios iba a manifestarse, donde Dios iba a revelarse al pueblo de Israel para poder darles todas las instrucciones para que ellos pudieran caminar, avanzar. Y eso también aseguraba la presencia de Dios. Allí es donde la Shekinah, la presencia de Dios, se manifestaba, y Moisés entraba al tabernáculo y recibía las instrucciones. También los guiaba, porque es ahí donde se manifestaba la presencia de Dios, y Dios levantaba la nube de la Shekinah y ellos sabían que tenían que empezar
hacer maletas, por decirlo de alguna manera, y avanzar en su peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida. Era la columna de nube y la columna de fuego. Es ahí donde Dios se manifestaba, donde Dios revelaba y le daba pautas a Moisés para guiar, para enseñar, para instruir al pueblo. Es ahí donde el pueblo a través de Moisés hacía sus peticiones y Dios se manifestaba en su protección. Les dio agua de la roca, los guardó, sus vestidos no se envejecieron, sus calzados no se estropearon, no se les hinchó ni siquiera un pie. Es ahí donde recibieron el alimento, el maná, el agua. Hermanos, en el desierto, ¿cuántas cisternas se necesitarían para poder darle de beber a más de 2 millones de personas? Pero Dios de esa manera manifestaba su protección, su cuidado, su provisión. Y eso es lo que ellos celebraban. Era la manifestación de la presencia de Dios en medio de ellos en el desierto. Luego vamos a ver un paralelismo con lo que es ahora Jesús en este pasaje, en estos tiempos ya pasados, pero que de alguna u otra manera también tenían mucho que ver porque era Jesús manifestándose al pueblo de Israel, ya no en un simbolismo de un tabernáculo, sino en persona. Y por eso que Juan en su primer capítulo dice, y Él habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó significa tabernaculizó, hizo su tabernáculo en un cuerpo humano para manifestarse a el pueblo de Israel como el Mesías, como el elegido, como el llamado, como aquel que el Señor había confirmado como el Salvador de Israel. Es un poco amplia esta introducción, pero era necesaria para poder nosotros entender ya en sí el desarrollo de la fiesta y las palabras de Jesús en esta lectura que hemos citado. ¿Ok? Entonces, luego de esto, dice el versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán conocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ellos se preguntaban, al ver estas cosas, al ver que Jesús se movía con toda libertad, y ellos conocían del complot que había, porque indudablemente habían gente del Sanedrín que estaban infiltrados, que estaban escuchando, que estaban viendo, estaban dentro de la gente para poder conocer cuál era su concepto con respecto a Jesús, si estaban creyendo en Él o qué es lo que los motivaba a seguirlo. Entonces, ellos mismos están haciendo preguntas, como hemos leído aquí en el versículo 25 y 26. Entonces, vemos aquí que la gente se extrañaba de que no le dijeran nada, porque ellos sabían, entendían del complot, que querían prenderlo, que querían desaparecerlo. Entonces, esta situación hizo de que ellos mismos se hicieran algunas preguntas. En primera parte, ellos tenían, su pregunta era saber y conocer realmente cuál era la identidad de Jesús y por qué buscaban o querían matarlo. Después, la segunda controversia o interrogante que ellos tenían era que si él podía o no podía hablar con esa audacia, era porque de repente ya los judíos estaban empezando a reconocer que Jesús era el Mesías, como estaba pasando o como pasó con Nicodemo, que era parte del Sanedrín, y fue a buscar a Jesús, a preguntarle, Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie, solamente una persona que viene de Dios puede hacer estas cosas.
Ya algunos estaban viéndose de repente impactados y querían saber si realmente él era. Había sucedido con Juan el Bautista, también fueron a preguntarle, ¿eres tú? Y él dijo, no, yo no soy, yo soy solamente uno que prepara el camino. ¿Lo recuerdan? Lo hemos visto también a los inicios de este evangelio. Entonces, esa era la controversia de ellos. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Como dice el versículo 26. Entonces, Jesús va a tener que manifestarse. Ahí en el versículo 27 dice, ellos mismos están diciendo, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Había esa controversia. Ellos lo estaban viendo desde el plano humano. Estaban percibiendo lo que sus sentidos naturales percibían. Dice, pero sabemos de dónde es, ¿no? Es decir, es el hijo del carpintero, sus hermanos están con nosotros, conocemos quién es su madre, él viene de Galilea, ¿no? Entonces sabemos de dónde viene Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. O sea, habían algunos indicios, los profetas habían dado algunas señales con respecto a lo que era la persona de Jesús, del Mesías venidero, pero ellos, su entendimiento todavía no captaba, no podían percibir total y completamente todo. Estaba Jesús como encriptado para ellos. Todavía era un misterio. Habían cosas que ellos no habían descubierto, no entendían. Entonces, porque decían, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Es decir, no tenían claro cómo iba a ser su manifestación. Eso es realmente. ¿Cómo se iba a manifestar? Por eso que dudaban, uno decía, es un profeta, será el profeta del cual habló Moisés, porque ya habíamos visto en Deuteronomio que Moisés había dicho, ¿no?, que el Señor levantará un profeta de entre nosotros, ¿no?, muy similar a mi persona, ¿no? Entonces, ellos tenían ciertas señales, pero eso todavía era insuficiente a su entendimiento. Bien, entonces, ellos decían, él viene de Nazaret, por eso le decían Nazareno. Sabemos de dónde es, pero no sabían realmente de dónde provenía Jesús. Su conocimiento parcial les hacía errar. No tenían una conclusión completa en cuanto a su naturaleza divina en este caso. Por eso que Jesús, ¿no?, va a hacer una declaración, va a decir algo importante al respecto. Entonces, en el versículo 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, aquí Jesús está diciendo que ustedes están viéndome a mí realmente desde el plano humano, ¿no? Pero no están conociendo realmente mi origen, es decir, mi naturaleza, aunque aparentemente es humana porque ustedes lo perciben así, pero por los hechos, los milagros y el testimonio que yo he dado en las conversaciones anteriores, por decirlo nosotros, en los capítulos anteriores, presentando pues las señales, presentando el mismo testimonio de Moisés, presentando lo que decía
la Escritura, hablando de Él proféticamente, están dando muestras de que, si bien es cierto, tiene la apariencia humana, pero Él está evidenciando su naturaleza divina. Eso que a ellos les cuesta digerir de alguna manera. Entonces, Jesús está diciéndole: aquel que es verdadero, aquel que es el Dios verdadero, es el que le ha enviado, porque son las señales que Él está manifestando, que dan indicios, que corroboran que Él dice, que Él es, quien dice ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, dice aquí, pero por eso dice: pero yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Y esa es la evidencia, que yo hago estas cosas que nadie puede hacer, que ningún profeta ha hecho, que ninguna otra persona hasta este momento se ha manifestado, y que ustedes lo están viendo. Ustedes están siendo testigos presenciales de estas cosas, pero no están queriendo aceptar. Entonces, versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Entonces, vemos aquí algo importante. Cuando el Evangelio de Juan, en forma particular, hace mención de esto, de la hora, aún no ha llegado la hora. Ya lo había dicho Jesús en este capítulo 7 también, cuando sus hermanos que no creían en Él decían: ¿qué haces aquí? ¿Por qué no vas a la fiesta? Manifiéstate a tus discípulos. Y Jesús le va a decir: aún no ha llegado mi hora. Como decir, aún no estoy en la culminación de mi propósito, porque él sabía que ir a Jerusalén era determinante para cumplir con la obra que el Padre le había encomendado, de morir en lugar de todo ser humano por causa del pecado, que dividía, que separa a la humanidad de la presencia de Dios, del camino hacia la eternidad, una eternidad con Dios. Entonces, Él, cuando habla de la hora, habla de esa hora culminante, de esa hora de su muerte, de esa hora en la cual Él iba a empezar a manifestar su gloria y su victoria total sobre todo el poder de las tinieblas, sobre aquel que tiene el imperio de la muerte, el diablo, porque cuando Él resucita le da el golpe de gracia y nos señala a nosotros la victoria que tenemos al creer en Él y la esperanza de vida eterna, de resurrección, porque el que cree en Él, como Él mismo lo va a declarar más adelante, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza gloriosa de todo aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo. Todo aquel que le ha entregado su vida a Jesús tiene seguridad de vida eterna, porque está cumpliendo con lo que el Padre ha establecido, que debemos de creer en Él, debemos recibirle, debemos entregarle nuestra vida para que Él sea, a partir de ese momento, nuestro Señor y Salvador. Y si experimentamos la muerte física, la separación de nuestro espíritu, de este cuerpo de carne y hueso, que va a ir a descansar al polvo de la tierra del cual fue formado, dice también la palabra que el espíritu vuelve al Creador, vuelve al que lo dio, porque Él dio el aliento de vida a todo ser humano en la persona de Adán, allí en el huerto del Edén. Entonces, el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Pero por eso, por causa del pecado, el hombre tiene que ahora rendirse a Dios para tener esa condición establecida por Dios. Porque existe un lugar terrible que conocemos y que Jesús lo declara y lo llama el infierno, donde el fuego no se apaga ni el gusano nunca muere.
y que fue creado no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero ya lo hemos dicho, lamentablemente, cientos, miles de personas, en cada segundo que transcurre, están llegando a ese destino eterno porque no han tomado la decisión más importante de su vida, que es rendirle su vida total y completamente al Señor Jesús. Entonces, por eso es importante, por eso es determinante que hoy usted, si no conoce a Jesús, le entregue su vida, le abra su corazón para que Él pueda entrar y transformarlo, cambiarlo, ser una nueva criatura. Porque dice también la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Solamente Jesús puede transformar tu vida. Solamente Jesús puede salvar y quitar todo aquello que ahorita, en este instante, no te da paz. Él es el príncipe de paz. Aquello que te limita. Él puede extender su mano y sanarte de esa enfermedad que te está matando de a pocos. Porque por sus llagas, dice la Escritura, hemos sido curados. Él llevó en la cruz toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, Él va a decir aquí, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Miren, qué tremendo este término. Está relacionado con ese momento de su muerte, con ese momento en que Él se dispone a ir a la cruz para ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía por causa de nuestro pecado. Él se imputa nuestro pecado. El inocente muere por el culpable. Esa es la doctrina de la sustitución. Él sustituye al hombre en su condición de pecador. Se pone en nuestro lugar. Y aquí nos dice que pretenden a Él prenderlo. Desde el versículo 32 en adelante van a procurar, se va a llevar a cabo, se va a gestar, se va a empezar a poner en marcha este plan para acabar con Él, para prenderlo, para sacarlo de carrera. Por eso dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Hermanos, amigos, qué tremendo de que nuestra vida, cuando nuestra vida le pertenece al Señor, no estamos a merced del destino, no estamos a merced de las circunstancias, de la suerte, ni de las manos del diablo. Nuestras vidas están en la mano de Dios, le pertenecemos. Él cumplirá su propósito en nosotros, nos dice también la Escritura. Él cumplirá su propósito. Si le pertenecemos a Él, seremos guardados. Nada nos podrá tocar, nada podrá impedir que el propósito de Dios para ti y para mí se cumpla. Porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece glorioso? Hermanos, estamos pasando tiempos peligrosos donde tú no sabes si te subes a un bus y de repente sube un loco y empieza a disparar, como sucede en Estados Unidos. Ya estamos casi llegando a eso. Puedes estar tú en la calle y te determinan asesinar a alguien y una bala no le da, pero te puede dar a ti. Y con esa bala partir a la eternidad. Por eso tenemos que estar en plena comunión con Dios. Tenemos que tener la seguridad de que nuestra vida le pertenece, que Él forma el centro de nuestra vida, que Él es el amo, el Señor de nuestras vidas. Por eso tenemos que estar en la mano del Señor. Por eso tú tienes que entregarle tu vida. Porque aunque sucediera eso, nos da la seguridad de que estaremos en su presencia por la eternidad. Amigo, hermano, nadie tiene la vida comprada. Nadie. Pero el Señor compró nuestra vida por derramar su sangre por nosotros.
y nosotros aceptamos que Él tome posesión de nuestra vida cuando por la fe le entregamos nuestro ser, nuestra vida, le abrimos nuestro corazón para que Él a partir de este momento se convierta en nuestro Señor y Salvador. Entonces, vemos aquí que no va a haber nada que no permita que se cumpla el propósito de Dios para nosotros. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Ellos empezaron a razonar, empezaron a pensar, no hay nadie que pueda hacer estas cosas, ¿no? Él es el Cristo, porque nadie ha hecho estas cosas que Él hace, ¿no? Y pensaban de repente, ¿no? Si este no es el Cristo, wow, ¿con qué cosas saldrá aquel que sea realmente el Cristo? Entonces había todavía esa disyuntiva, esas cosas. La gente empezó a murmurar, a pensar, a hacer manifiestos sus conceptos, sus inquietudes. Versículo 32 dice, los fariseos oyeron a la gente. Ellos estaban metidos, estaban infiltrados entre la gente. Querían saber cuál era el concepto, porque ya esto hacía que multitudes le siguieran y eso les empezó a preocupar. Ellos estaban perdiendo adeptos. Ese es el terror, el miedo de la religión, mis queridos y amados amigos y hermanos. Eso es lo que más temen los religiosos, quedarse sin gente. Pero la verdad de Dios no puede ser quitada de lado. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios empieza a obrar, no hay nada ni nadie que lo pueda impedir, porque Él obra a favor de la humanidad, porque Él ama a la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan. Entonces ellos estaban ahí como un termómetro viendo, escuchando que la gente estaba murmurando de Él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen por eso. Y eso mismo sucedió con los discípulos. Cuando Jesús muere ya en el libro de Hechos, ellos siguen predicando de Cristo, los enfermos son sanados, aún con la sombra de Pedro cuando pasaba, y eso les causaba a ellos muchos conflictos. Decían, estos están predicando y están echándonos la culpa a nosotros de la muerte de su líder. Y siguen con esta doctrina y los llamaron y los golpearon, los azotaron para que no hablen. Pero ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros también decimos lo mismo. Nadie nos va a callar. Ningún religioso. Hermanos, ¿cuántos religiosos? ¿Cuántos religiosos a través de las redes sociales y todo lo demás? De alguna manera, amigos, conocidos, gente que ha pasado experiencias conmigo cuando hemos estado en la vida militar. Pero cuando hablamos de estos asuntos, cómo se enronchan y salen defendiendo su posición doctrinal, religiosa, y a veces hasta ya ponen cosas que uno nunca ha dicho, con tal de tener asidero y de alguna manera descalificarme o descalificar a otras personas que estamos viviendo en el Evangelio de Cristo, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos dice, porque eso es la revelación que Dios nos ha dado para poder conducirnos nosotros como verdaderos hijos e hijas de Dios, como verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, muchas veces van a poner argumentos y cosas que nosotros ni siquiera hemos citado, ni dicho, ni hablado. Entonces, ellos estaban preocupados, estos alguaciles. Versículo 33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis,
y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces, Jesús, al ver este plan, que ellos ya tenían en mente este complot del Sanedrín para apresarle por la fuerza, su respuesta es: dentro de poco, yo ya no voy a estar entre ustedes. Yo voy a estar en el lugar de origen de donde he venido por mandato del Padre. Eso es lo que él estaba diciendo. Estaba hablando en términos espirituales, pero ellos todo lo manejaban en términos naturales. Por eso que ellos dicen, ¿no? Por un poco de tiempo. Jesús dice un poco de tiempo y ya no estaré, estaré en otro lugar. Ahora, esta frase también, un poco de tiempo, era una expresión muy usada, muy citada frecuentemente en este Evangelio de Juan. Ahora, se refiere a la brevedad, al corto tiempo que Jesús tenía para dar testimonio del Padre, para estar encarnado, para ser parte de la humanidad físicamente hablando. Entonces, es también a la vez una advertencia profética, una advertencia para los judíos de que el tiempo para responder al llamado, para responder al testimonio de Dios, porque Él era el Hijo de Dios, era muy corto. Es interesante que eso también encuentre un paralelismo en este tiempo, amados hermanos. La iglesia del Señor, el agente operativo de Dios para dar salvación en este tiempo, es la iglesia. En el libro de Tesalonicenses dice que pronto se manifestará ese inicuo, el hijo de perdición. Pero hay algo que a su tiempo, en este momento, está deteniendo de que este poder de Satanás se manifieste. Y se refiere a la iglesia, se refiere a los hijos de Dios que están dando testimonio, que están predicando el Evangelio. Hermanos, queda poco tiempo. Así como Jesús está diciéndole aquí a los discípulos, un poco de tiempo y ya no me verán. Hablándole de que ya no tendrán el testimonio directo de parte de Dios. Es decir, ustedes tienen el testimonio, están viendo las evidencias, están viendo la obra y no creen. Hermanos, también la iglesia se está moviendo, la iglesia está predicando el Evangelio, enfermos están siendo sanados, mucha gente está siendo transformada por el poder del Evangelio, pero aún hay mucha gente que permanece en incredulidad, que no quiere cederse, no quiere rendirse al Señor, viendo aún así las evidencias. Y Jesús dice un poco de tiempo. Y yo les digo a las personas que están escuchando y escucharán este mensaje, el tiempo es corto. Por eso el Señor dice, hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tú tienes que abrirle tu corazón a Jesús, porque mañana quizás no exista, debido a que el Señor puede venir en este momento, dentro de unos minutos, en esta madrugada, por su iglesia, o tú puedes partir a la eternidad. De repente te echas en tu cama y no ves la luz del día siguiente. Hermano, amigo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, esto es también un hecho profético para los judíos en ese sentido, porque el tiempo de responder al llamado de Jesús es demasiado corto. Aunque Jesús dijo en algún momento, buscad y hallaréis, va a llegar un momento en que le busquemos y ya no lo encontraremos porque se nos pasó la oportunidad, porque ya se acabó la prórroga, el tiempo establecido para poder tomar de parte de Dios esta oportunidad de conocer. Hemos predicado el Evangelio a muchas personas, hemos salido a los parques, hemos salido a hacer evangelismo personal, aires libres que le llamamos. Hermanos, sí, muchas veces le hemos dicho a la gente que necesita aceptar a Jesús y ellos dicen sí,
pero lo voy a hacer después. Todavía no. Hermanos, ese tiempo quizás no vuelva a repetirse. Tenemos que tomar la decisión correcta en el tiempo debido. Aquí Jesús les advierte que aún su búsqueda en la hora de dificultad de repente no va a tener respuesta. Hermano, amigo, hoy Dios está dispuesto. Sus brazos están aún extendidos para recibirte, para transformar tu vida, para liberarte de ese pecado que te tiene cautivo, de ese vicio que no te deja de ser libre, sea el alcohol, las drogas o lo que sea, el pecado, la inmundicia sexual, el adulterio, la fornicación, eso que te tiene atado. Dios quiere romper las ataduras, pero hoy es el momento en que Él te está proponiendo esa liberación, esa sanidad, esa salvación que solamente Él puede darte, porque Él es el Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dice, y a donde yo estaré, versículo 34. Vamos avanzando. Wow, el tiempo vuela cuando uno está compartiendo. Dice, y me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Ahora, esta frase es importantísima. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está diciendo, ustedes no pueden venir, no está hablando simplemente de la limitación de espacio. Es decir, por citar un ejemplo, ¿no? Si Jesús se fuera a la China y yo quiero irme a la China, pero no tengo ni el dinero, ni los medios, ni el pasaporte, ni el ticket de avión, o sea, me es imposible llegar a ese lugar porque no tengo ese acceso. Pero Jesús no se refiere al problema de la distancia, se refiere al problema más importante que tenía esta gente y que tiene muchas personas en este tiempo. No están calificando, no están cumpliendo con el requisito más indispensable, no están teniendo el carácter moral ni la cualidad espiritual para poder seguirlo, para poder ir donde Él tiene destinado ir. Es decir, Él está diciendo que va a ir al Padre, va a volver a su gloria, que va a estar en la eternidad, en la presencia de Dios, en el reino de Dios. Pero está diciendo, por eso ustedes no pueden ir, no porque no haya acceso físico, no haya un medio que los conduzca a ese lugar, sino porque ustedes no están en esencia, en el aspecto espiritual, no están calificados, no están siendo aptos para poder estar conmigo. Y para poder participar, tienen que estar en línea con lo que yo estoy diciéndoles en este momento. Ustedes tienen que conocer y reconocer que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías, que yo soy quien digo ser, y que las evidencias, las señales que han dado testimonio de mí, ustedes tienen que aceptarla, tienen que salirse de su casillero religioso que no les permite aceptar, comprender, recibir el testimonio que Dios está dando a través de mi persona, a través de la persona de Jesús. Hermanos, eso es importante. Nadie va a poder llegar a la presencia de Dios si no deja que Jesús sea su Señor y Salvador personal. Por eso, Juan 1.12 dice, Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de varón,
sino de Dios. Dios es el que determina si tú cumples con lo que Él está estableciendo, es decir, entregarle tu vida a Jesús. Si Él ve ese requisito, Él ve tu corazón, si lo estás haciendo sinceramente, a Él no lo podemos engañar, no podemos decirlo de labios para afuera, sino de corazón, con una entrega real y verdadera. Entonces Él dice, hoy tú te conviertes en mi hijo, porque veo sinceramente tu actitud. Estás rendido a mí, estás reconociendo que eres un pecador, porque el pecado es lo que te aparta de Dios. Y eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tenemos que avanzar. Por eso dice, ellos se rompían la cabeza. ¿Y qué quiere decir esto que me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Claro, ellos estaban pensando en el aspecto natural, por eso que en el versículo anterior, en el versículo 35, dice, ¿a dónde se irá este? No, que no le hallemos, se irán los dispersos entre los griegos y enseñarán a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Justamente por esa razón, por el problema espiritual. No hemos experimentado, no habían experimentado el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual que nos capacita para entender las cosas de Dios, porque es ahí donde viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y abre nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, para entender las Escrituras y para conectarnos con Dios, para entender completamente su propósito. Por eso Pablo más adelante va a decir en Romanos, mas los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos la seguridad, la convicción, porque es Dios mismo en nuestro interior dándonos esa seguridad. Yo te pregunto en esta mañana, si tú partieras hoy de esta tierra, ¿estás seguro que irías a la presencia de Dios? ¿Estás plenamente seguro? ¿Tienes tu conciencia limpia? ¿Puedes estar con esa convicción? Y si tienes algún fundamento y dices, sí, me voy, ¿cuál es ese fundamento? ¿Cuál es qué es lo que avala tu seguridad? ¿Qué argumento tienes? Soy buena gente, no le he hecho mal a nadie, he tratado de hacer lo mejor que he podido, he colaborado con todas las personas que de alguna manera pues he podido ayudar, porque no todos podemos hacer buenas obras para todos, ¿verdad? Pero aún así, ¿estás seguro? Pues yo te digo algo en esta mañana. Esos son requisitos que tú te planteas. Eso es tu concepto. Pero tenemos que saber qué es lo que piensa Dios, que es el que al final nos va a dar acceso a ese lugar. ¿Cuáles son los requisitos de Dios? Volvemos a decir eso. ¿Cuál es el requisito que Dios establece para que tú puedas ir a su presencia? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el requisito. No hay otro. Amado amigo, hermano. Lo siento. Quisiera ayudarte, quisiera darte una alternativa paralela. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. No hay atajos, no hay otro lugar por donde nosotros podamos tener acceso a la presencia de Dios. Y bien, ahora vamos a poder entender lo que Jesús va a decir luego en el versículo 37 en adelante. Dice,
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice, en el último día, en el último y gran día de la fiesta. Como hemos leído en el contexto para entender un poco la fiesta de los tabernáculos, este día era el día central, el día en que se sellaba ya este día y se abría una petición, un clamor, donde el agua era muy importante. Ellos necesitaban la lluvia para asegurarse una cosecha copiosa, una cosecha abundante en el siguiente proceso, en la siguiente estación, ¿no?, de siembra y cosecha. Entonces, Jesús llegó a este día y él vio todo el ritual, vio que venían llevándose todos los acontecimientos como los hemos detallado en esta celebración, y llevaban el agua y rociaban el agua sobre el altar como un hecho profético y también como un deseo de que esa lluvia Dios se las permitiera para la siguiente temporada de cultivo. Entonces, el agua es vida. El agua es lo que va a asegurar de que los frutos germinen y las semillas germinen y den un fruto abundante, una buena cosecha. Entonces, aquí Jesús, ¿no?, aquel verbo que fue hecho carne, que realmente vivió, se hizo un tabernáculo, como dice el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice que Él habitó entre nosotros, Él tabernaculizó entre nosotros. Es decir, si en el Antiguo Testamento era el tabernáculo de reunión, ahora Jesús había hecho un tabernáculo de carne y habitaba en medio de su pueblo, estaba evidenciando las señales y milagros que solamente un hombre enviado de Dios, como pensó, como razonó Nicodemo, podía hacer, ¿no? Así como se manifestaba la gloria de Dios en el tabernáculo y sucedieron milagros que lo sustentó durante 40 años al pueblo de Israel. Más de 2 millones de personas durante ese peregrinar en el desierto. Ahora Jesús viene al desierto espiritual de sus vidas. Muestra el milagro, muestra la evidencia de que Él es quien dice ser el Mesías, el anhelado por las naciones, el Hijo de Dios. Y ellos están aún rechazando ese testimonio. Y Él le dice, así como ustedes están trayendo en este ritual el agua, pues dice Él, así como le dijo a la mujer samaritana, yo soy el que te puede dar esa agua viva, para que tú ya no vengas a buscarla aquí. Le está diciendo, yo soy esa agua. El que cree en mí, dice, de su interior habrá un manantial. Yo soy esa roca representada en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Éxodo, cuando ustedes, el pueblo de Israel, caminaba en el desierto y Moisés, por mandato de mi padre, le ordenó a la roca que brotara agua. Pues mi Padre me ha ordenado a mí de que yo dé evidencia de Él. Yo soy esa fuente, yo soy esa roca inamovible de los siglos. Yo soy esa roca que hace que brote agua. Y que si tú recibes ese testimonio, esa fuente ahora será en ti mismo. ¿Por qué? Porque, hermanos, Pablo va a decir más adelante que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que hemos sido comprados con precio, por el precio de la sangre de Jesús.
Y cada creyente verdadero, cada hijo, hija de Dios, se ha convertido en el templo del Espíritu Santo de Dios. Él mora en nosotros. Por eso que Jesús dice, y lo especifica claramente Juan, hace un paralelo. Por eso que Juan va a explicar, después de la palabra de Jesús, la repetimos, dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, esto lo explica Juan, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es Jesús en persona. Ya en Juan capítulo 14 dice que Él estaba con nosotros, pero luego estará en nosotros, hablando justamente de que Él va a habitar en nosotros, porque nosotros seremos el templo del Dios viviente. Es un templo no hecho con manos, sino es todo ser humano que se ha rendido a Él. Y por eso nosotros nos convertimos en esos. Va a existir esa fuente, esa presencia de Dios constante en nosotros. Y hermanos, amigos, eso se hizo realidad. Lo vemos en el libro de Hechos, cuando Jesús resucita, asciende al Padre y dice, dentro de no muchos días, la promesa que yo les hice, la promesa del Espíritu Santo, será sobre ustedes. Se cumplirá esto. Y en Hechos capítulo 2, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esos ríos de agua viva empezaron a brotar. Empezó un fluir de la presencia de Dios, que ellos se convirtieron en personas como Jesús lo era. Es decir, ellos mismos también fueron instrumentos por los cuales Dios obraba milagros, señales, prodigios, cosas extraordinarias. Por eso que los judíos, los religiosos dijeron y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Que ellos habían estado con Jesús. Que eran gente sin letras y del vulgo. Pero reconocían de que eran sus discípulos. Ahora, aún así, hay toda una oposición. Hemos dicho, la religión se opone al verdadero cristianismo, a la verdadera revelación de Dios, con sus doctrinas, pensamientos, estructuras religiosas. Entonces, después de esta declaración, ellos también seguían preguntándose. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Entonces ya están otra vez citando el conocimiento profético que ellos tenían. Porque sabían, porque ellos mismos están llegando a una conclusión. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Sí, todo eso era cierto. Pero ellos tenían un conocimiento parcial, tenían un conocimiento limitado. No sabían realmente que Jesús sí había nacido en Belén de una virgen y que él realmente pues era descendiente del linaje de David por parte de sus padres naturales que fueron al censo, fueron a registrarse a Belén, porque ellos eran descendientes directos de David, en el plano natural, en el plano humano. El Señor Jesús cumplió con todo lo que se decía de Él, todo lo que se había profetizado de Él, pero ellos lo ignoraban. Ellos decían, pero era cierto lo que estaban diciendo, pero no llegaban a entenderlo porque no tenían toda la información. Hubo entonces, dice, disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano.
Y luego dice que los alguaciles, los oficiales del templo que fueron enviados por los fariseos, regresaron y dijeron, y ellos le dijeron, ¿por qué no lo han traído? No lo mandamos a que ustedes lo traigan. No ven todo el tumulto, el caos que está trayendo para nosotros en el pueblo y la religión, de alguna manera. Entonces ellos dicen, no hemos escuchado a nadie hablar así. Y hermanos, no era su hora, no era el momento. Nadie podía echarle mano, porque Dios tenía un plan, un propósito para él. Ahora, miren hasta qué punto la religión puede estigmatizar, puede de alguna manera, ¿cómo se le puede decir? Crear un sentimiento negativo hacia aquellos que tienen la verdad, hacia aquellos que realmente sí están conectados con Dios. Miren, Nicodemo les dijo, aquel que vino a él de noche, nos dice el versículo 50, ¿cuál era uno de ellos? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Se lo dicen de manera sarcástica, ¿no? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y miren, tanto era su prejuicio hacia Jesús al verlo humanamente, que ya su entendimiento es entenebrecido, nublado, porque lo que ellos están afirmando aquí aún no es cierto. Porque, hermanos, cuando nosotros vemos la historia de los profetas realmente, vamos a llegar a la conclusión de que lo que los fariseos están diciendo aquí, nublados en su entendimiento por el prejuicio hacia los gentiles, hacia los no judíos que formaban parte que vivían en su mayoría en esa parte territorial de Galilea, ¿no? Ellos le decían, estos son impuros, estos no son judíos al 100%, tenían prejuicios. Entonces ellos van a crear un argumento que no es real, que no es verdadero, porque muchos de los profetas sí procedieron de esa zona. Es decir, hubieron profetas, Oseas, Nahum y otros profetas más. Sí, Jonás inclusive, vinieron de esa parte, profetizaron en el reino del norte, en el Antiguo Testamento. Eran procedentes de la zona de Galilea, que es muy cercana a Galilea. Entonces no era cierto lo que ellos decían. Tenían prejuicios con respecto a ellos. Y todavía le dice, escudriña, busca las escrituras. Hermanos, ¿cuánto prejuicio puede traer la iglesia? Hermanos, ¿qué me han dicho a mí? Hablando barrabasadas. Te has salido de tu religión, vuelve, no, hereje, ¿no? ¿Qué no me han dicho? Yo me río de esas cosas. Porque, hermanos, cuando uno conoce la verdad te hace libre de esos prejuicios. La verdad te hace libre de esas mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque la religión no salva absolutamente a nadie. La religión es el invento más efectivo del diablo para arrastrar miles y millones de personas a una eternidad sin Dios. La religión engaña a esas personas diciéndole que ellos son los verdaderos y que nosotros nos hemos salido de la verdadera religión. Hermano, Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a establecer principios de vida. Por eso, este libro es el manual de vida. No es un manual de religión, no es un catecismo. ¿Me entiendes? Es un manual de vida. Aquí funciona todo para que tú te conduzcas en todos los ámbitos de tu vida. Por eso, tú tienes que abrirle tu corazón a Jesús.
Por eso tú tienes que rendirle a Él tu vida. En el inicio del Evangelio, en el libro de Hechos, los ángeles dicen, vayan y prediquen el camino de esta vida. A los cristianos, antes de llamarse de cristianos, decían los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Y también los cristianos, los apóstoles van a decir, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermanos, aquí no entra ninguna virgen, no entra ningún santo. El único nombre de Jesús, el único nombre, el nombre de Jesús, es el que da salvación. ¿Qué harás tú con lo que te hemos compartido en esta mañana? Bueno, el tiempo voló, se nos fue. Mira, Jesús estaba allí y le dijo por un poco de tiempo, yo no sé si mañana estaremos. De repente, porque partimos o porque el Señor nos lleva, viene por su iglesia y nos lleva. Pero hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, dice la Escritura. Hoy el Señor te está llamando. Él dice, yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Aquel que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Tú tienes que tomar la decisión de dónde pasarás la eternidad, con Dios o una eternidad apartado de Dios porque no me tomaste la decisión correcta en el tiempo correcto. Así que si tú quieres hoy entregarle tu corazón al Señor, abrirle tu corazón para que Él entre y transforme tu vida, tú te quieres rendir a Él, puedes hacerlo y tienes que hacerlo a través de una oración sencilla, pero honesta, reconociendo que has pecado, que has fallado, que has estado viviendo apartado de Dios, o al menos sin conocer cuál es su propósito. Y a partir de hoy tú puedas caminar de la mano con Él hasta el día en que Él te llame a su presencia o venga por su iglesia. Hecho que pronto sucederá. Hermanos, estamos a las puertas. Amigo, estamos a las puertas. No dejes pasar esta oportunidad. Cierra tus ojos, abre tu corazón y abre tus labios. Porque la Biblia en Romanos 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Tienes que confesar para salvación. Así que en esta tarde ya, dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía y que tú eres mi Salvador. Señor Jesús, ahora mismo te entrego mi vida, te invito a entrar en mi corazón, toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo me entrego a ti. Señor, hoy te abro mi corazón para que tú entres, me transformes y me hagas, como dice tu palabra, una nueva criatura. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Abre mi entendimiento. Señor, libérame de toda opresión que el enemigo ha puesto sobre mi vida durante todos estos años, que no me ha permitido verte y conocerte. Señor, hoy yo me entrego a ti. La Biblia dice, la palabra de Dios, la promesa de Dios es de que si tú hoy has hecho esta decisión, hoy tú te conviertes realmente en un hijo e hija de Dios. Que tu nombre ya es inscrito en el libro de la vida del Cordero.
Y que si tú partieras hoy de este mundo, tú te vas directamente a su presencia. Es su promesa. Y también, si tú continúas en este mundo, es para que tú seas sal y luz, para que tú empieces a conocer lo que Él dice en su palabra, para que tú puedas hacer su voluntad, para que tú también te conviertas en un instrumento de Dios para bendecir a tu familia y a muchas personas que aún no le conocen, a toda la gente de tu entorno. Así que te felicitamos si tú has tomado esa decisión y queremos ayudarte, queremos darte algunos recursos para que tú empieces a crecer espiritualmente y empieces a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Así que escríbenos, comunícate con nosotros y nosotros estaremos dándote esos recursos, ayudándote para que tú puedas comprender más del propósito de Dios en tu vida. También tú puedes ser parte de este ministerio, de esta función de ir y extender el reino de los cielos. Comparte este video con tus amigos, con tu entorno, con tus compañeros de trabajo, familiares o personas que han conocido al Señor pero en el camino se han apartado. Así que envíales tú este video, compárteles, diles que tenemos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Tienen acceso a muchos videos donde pueden edificar sus vidas y también compartirlos para que otros conozcan al Señor. Gracias una vez más por tu tiempo, por tus oraciones. Te recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo tiempo de oración por este medio. Y como hoy, domingos, a partir de las 11 de la mañana, compartiendo el mensaje de salvación y de edificación. Gracias una vez más. El Señor te bendiga y recuerda, Jesús, el Señor, viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.